Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte. Un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografías de artistas y otras cosas que se vayan presentando. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que está antes que nada por la web de Radio Hashtag, www.radiohashtag.com, los martes a las 18 horas. Recuerden también que si tienen un podcast, quieren tener un podcast o programa de radio o escribir, pueden escribirle a los chicos de Radio Hashtag que, como me hicieron espacio a mí, se los pueden hacer a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la semana? Vamos a volver un poco porque los últimos dos podcasts fueron más de debate tal vez. Se armó ahí algo lindo en el Instagram que les aconsejo que vayan a seguirme y que estén al tanto de las historias, que ahí generalmente tenemos alguna especie de feedback y que me comentan cosas del podcast que les gusta, que quieren que charlemos. Yo me voy anotando las cositas y van sucediendo. Y sobre todo me encanta saber que lo escuchan porque eso me motiva a seguir haciéndolo. Así que si lo comparten y me comparten que lo están escuchando, yo bendecida. Bueno, hoy les traigo, aprovechando, esto sí va a salir el martes 29 de junio. Aprovechando que ayer, bueno, estamos en el mes del orgullo, ¿no? Pero ayer fue el día especialmente del orgullo. Hoy les traigo 3 artistas, bueno, en realidad 2 artistas y un colectivo LGTBQI+. Es una excusa, ya tratamos. A ver, ¿qué nos referimos con artistas LGTBQI+? Bueno, sobre todo artistas que trabajan con esta temática, ¿no? Además de pertenecer al colectivo, trabajan con esta temática. Ya hablamos de varios artistas que cuestionan las cuestiones de género, que trabajan con su sexualidad como herramienta política, ¿no? Tuvimos un podcast. Todos los tienen ahí en Spotify y en YouTube, los pueden buscar así como el nombre y Algo de Arte, o en mi Instagram o en el Instagram de Radio Hashtag tienen los links a Spotify y YouTube donde tienen playlist directamente con todos los podcasts que hicimos hasta ahora, que son como 50, ya perdí la cuenta. ¿Con quiénes trabajamos? Bueno, por ejemplo, trabajamos con Yeguas del Apocalipsis, trabajamos con Félix González Torres, trabajamos con Ana Mendieta, ¿no? Con Bárbara Kruger, ¿no? Todas artistas que van a trabajar desde la cuestión de género, de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Como herramienta política, ¿no? Como manera de posicionarse. Bueno, y las 3 artistas son todas mujeres. Las 3 artistas que les traigo hoy también, ¿no? Van a posicionarse desde eso, pero hice un poquito de historia acá, ¿no? Porque hay un montón de artistas, me van a decir, pero Flor, te faltó ¿no? Bueno, hoy les traigo 3 que yo personalmente conocí hace poco, que pertenecen a lo que es la historia del arte, ¿no? La historia que el lado B, por así decirlo, ¿no? La historia que no nos cuentan, ¿no? Esto que ya venimos cuestionando hace varios podcasts de que son todos padres en la historia del arte, ¿no? El padre del surrealismo, el padre no sé qué, y las mujeres, ¿dónde estaban? Bueno. Entonces les traje estas artistas que pertenecen a eso, ¿no? Vamos a tener artistas del siglo XIX, ¿no? Artistas realmente mirando para atrás. Empecemos. La primer referente que voy a traer es un colectivo, en realidad es un colectivo de Nueva York de los 90 que sigue teniendo vigencia hasta hoy. Tienen una página muy buena que se les invito a que la vayan a ver, que se llama este colectivo Fierce Pussy, ¿no? Como sería coño feroz, vagina feroz, concha feroz, como prefieran la traducción. La página es fiercepussy.org, es lo primero que les sale si buscan así, Fierce Pussy.
Es un colectivo, ¿no? Es un colectivo queer, ¿no? Todo integrado por mujeres que pertenecían al colectivo. Y va a ser una de las primeras, ¿no? Una de las primeras colectivas en hacer emerger la homosexualidad y el lesbianismo. Van a utilizar herramientas de bajo presupuesto como el fanzine, la fotocopia, fotografías de ellas de cuando eran chicas, elementos que tenían en sus lugares de trabajo, porque lo que dicen es que ellas tenían una urgencia en que responder, ¿no? De hacer visibilidad a las identidades queer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de queer? Bueno, queer en inglés significa como raro, ¿no? Entonces se le dice queer a todo lo que no responde a una heteronormatividad, ¿no? Todo lo que se sale de la normatividad, de la heteronorma, ¿no? De la heterosexualidad, bueno, es queer, ¿no? Hoy es la Q en LGTBQI. Más, ¿no? Pero es eso, básicamente todo lo que se sale de la heteronorma y dentro de la comunidad, si no me equivoco, y acá me estoy metiendo en un terreno tal vez del cual no conozco demasiado, es, bueno, todo lo que no se define, creo que está... Lo queer entra más como está entre un no binario o algo así. Pero básicamente, entrando en la etimología de la palabra, es eso. Queer es como lo rari. Entonces, las comunidades se apropian de esto, ¿no? Para hablar, ¿no? Como pasa mucho eso con un montón de definiciones, ¿no? De terminologías que se utilizaban para denigrar o sí, o como de manera de abuso, bueno, las retoman y se paran de ahí, como puede ser la palabra puto, por ejemplo, ¿no? Que se retoma y se toma como herramienta política o torta o no sé, feminazi, ¿no? Como pararse de eso y decir sí y qué, ¿no? Como igual justo en feminazi es término complicado, pero bueno, se entiende a lo que voy, me parece. Y si no, me lo dicen. Entonces, nada, eso, como que veían una urgencia de hacer visibles las identidades queer y además estaban involucradísimas en todo lo que va a ser la lucha contra el SIDA, ¿no? Como en esto de hacer visible una problemática, ¿no? Hacer visible esta problemática, hacer visible las maneras de protección ante esta problemática y hacer visible básicamente dar información sobre un tema del cual era tan tabú, pero tan tabú de que la gente que contraía SIDA los mandaban presos, ¿no? A los homosexuales en general, les homosexuales, los mandaban presos, no podías tener ningún tipo de práctica pública en la cual no responda a una heteronormatividad porque básicamente te mandaban, te aislaban y te privaban de tu libertad. También, por ejemplo, con el SIDA se pensaba que se contagiaba en el aire, ¿no? Como si alguien homosexual te tocaba, primero ni sabía si tenía SIDA y segundo, no, como que pensaban que te tocaba y te contagiabas, ¿no? Un nivel de desinformación peligroso, porque además no es una enfermedad selectiva de una práctica sexual, ¿no? O sea, sabemos que el SIDA lo podemos contraer todes, no hace distinción a las prácticas sexuales privadas de cada uno. Y bueno, este nivel de desinformación llevaba a una paranoia, ¿no? Como ya sabemos que a todo lo que no conocemos, a todo lo que es distinto, por las dudas le tenemos miedo. Entonces, este colectivo lo que hacía era eso, ¿no? Estaban muy involucradas con el tema de hacer visibles las identidades queer y, sobre todo, sobre hacer un ciclo de contrainformación del SIDA o del VIH, ¿no? ¿Cómo trabajaban? Bueno, esto que les dije, de que utilizaban herramientas de bajo presupuesto, van a apelar a la cultura popular, ¿no? A la cultura de lo barato, van a utilizar muchísimo la apropiación, ¿no? Esto de tomar
obras o publicidades o revistas o lo que sea, e intervenirlas, ¿no? Eso es la apropiación. Y sobre todo creo que son las obras más conocidas, y si buscan Fierce Pussy en Google Imágenes, lo primero que les va a aparecer es esto, de que intervienen fotos de sus infancias, ¿no? Sobre todo en esa edad, si ustedes prestan atención y mismo recurren a su autobiografía y miran fotos de cuando eran chiques, hay una edad en los niñes de que no se distingue muy bien su género. Y olvídate si el nene tiene un poquito más largo el pelo y la nena tiene el pelo un poquito más corto. Hay una etapa ahí en la que se forman los rasgos, sobre todo, que es un poco no binaria en la infancia. Bueno, entonces van a buscar específicamente estas manifestaciones, van a utilizar mucho fotos de ellas en uniforme, ¿no? En los colegios donde están todos uniformados y sobre todo en esa edad, y que ahí sí que no distinguís. Y lo van a intervenir con frases como "Are you a boy or a girl?", ¿no? ¿Sos una nena o sos un nene? Entonces ahí como que van a apelar justamente a la contraindicación de lo binario, ¿no? Como esto de tenés que definir para un lado o para el otro, y es también como dejando plenamente visible de que es una cuestión meramente cultural, ¿no? El tema de la performatividad de género, ¿no? ¿A qué me refiero con performatividad de género? Bueno, básicamente a qué es lo que te define como varón o como mujer. Tiene que ver con un montón de elementos que forman un personaje, ¿no? Por eso, por ahí tal vez el término performatividad, que performance viene del teatro, ¿no? De interpretar. Bueno, lo que se plantea esto de la performatividad de género es básicamente eso, que lo que nos define como varones o como mujeres tiene que ver con la cultura, con lo cultural, con lo socialmente establecido, ¿no? Si uso pollera soy nena, y si uso pantalón, bueno, ahora queda viejísimo eso, ¿no? Hace un siglo casi que las mujeres usan pantalón. Pero bueno, a ver... no estoy buscando elementos polémicos, ya sé que todo esto no es así, no, pero bueno, la más típica es esa. Si uso vestido, vamos a decir, soy nena, y si uso bermuda, soy nene, ¿no? Ya sabemos que hoy no es así, sobre todo en la industria de la ropa, o en los últimos años hubo una movida, ¿no? Del non-gender clothes, que es la ropa sin género, pero bueno, eso es otro tema. Lo que voy es... ¿no? Los iconos de los baños básicamente tienen eso, una nena en vestido y un nenito con bermuditas es un nene. Bueno, lo que cuestionan es eso, lo que no hay nada, no es de nacimiento el tema del género, es algo que se construye y que se construye socialmente. Entonces, como se construye, también se deconstruye y se vuelve a armar, ¿no? Esta palabra que hoy tanto usamos, la de la deconstrucción, bueno, acá... no se me ocurre mejor palabra, pero es básicamente eso. Como se construyó de alguna manera, se puede reconstruir de otra, totalmente distinta, y es igualmente válida, porque no hay una norma, ¿no? que determine que no puedas hacer otra cosa. Pasando a la próxima artista, ahora les traigo una artista de Noruega, mujer del siglo XIX. Su nombre es Mari Hoeg, discúlpenme acá la pronunciación, se escribe H-O-E-G. Es pintora principalmente, pero acá lo interesante lo vamos a tener con la fotografía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, su obra publicada, ¿no? Eran naturalezas, mientras que su fotografía privada, y acá hago énfasis, sobre todo porque no se va a descubrir hasta que mucho más adelante me estoy refiriendo a la década de los 80, o sea, bastante más adelante. Bueno, ella trabajaba en estas fotografías por subvertir los roles de género, de esto de que hablábamos antes. Con su compañera, ella abiertamente homosexual, con su compañera
sacan fotografías privadas, ¿no? Fotografías de estudio, que representan cuestiones de género como un gesto performativo, ¿no? O sea, concretamente, bueno, se vestían de varón y se sacaban fotos haciendo cosas que se suponen que hacen los varones, ¿no? Son excelentes estas fotografías, por favor búsquenlas, porque tienen también como un gesto cómico, ¿no? Como algo de la ironía, de la sátira, ¿no? Como burlándose un poco de esto del rol de género. Pero recordemos que estamos en el siglo XIX, o sea, totalmente revolucionario, y el hecho de que son fotografías que eran privadas, ¿no? Ellas tenían un estudio de fotografía donde además de utilizar un estudio de fotografía, para los que no saben, era básicamente un lugar en lo que vos te ibas a sacar fotos con tu familia o sole o lo que sea, y te sacaban fotos sobre un fondo, ¿no? Que estaba pintado como si estuvieras en la naturaleza, o si no, como es algo muy que se heredó de los flamencos, eso, el tema de la fotografía. Pero básicamente era eso, ¿no? Se creaba una escena y te sacaban una foto con esa escena. Bueno, entonces ellas van a utilizar esto de las escenas para sacarse este tipo de fotos privadas que eran retratos poco convencionales, ¿no? Porque no era que imitaban exactamente lo que los varones se iban a sacar, sino que esto de que había un gesto irónico, ¿no? Como de burla. Eran sufragistas, ella y su compañera Bolette Berg. Y este estudio de fotografía lo utilizaban además para juntarse con mujeres a debatir sobre el feminismo. No, como que esto ya es increíble. O sea, el hecho de que, y me hago recargo de que yo no conocía a esta artista hasta hace pocas semanas, ¿cómo no la vamos a conocer? Es increíble. O sea, lo primero que pensé fue tipo, esta mujer yo me la anoto para compartirla, ¿no? Porque, por favor, déjenme después en los comentarios si escuchan esto por Facebook o YouTube, o en mi Instagram, generalmente los martes, o sea, si estás escuchando esto del futuro, también los martes, y si no, me puedes mandar un mensaje directo si la conocían, o si conocían el grupo anterior, o si conocían a la que sigue. A mí me parece increíble y me parece mágico que hayan encontrado los negativos en una cajita que decía fotografías privadas en una granja, si no me recuerdo mal, en una granja en los 80, o sea, un montón de tiempo después de que ellas fallecieran. Nada, me parece mágico, y se desprende de esto que les contaba de las Fierce Pussy, de que trabajan roles de género, pero Fierce Pussy en los 90 y ellas en el siglo XIX. Y ahora sí pasamos a la última artista que les traigo hoy, que es de Burdeos, ¿no? Igual va a pasar de Burdeos, se va a mudar a Francia, ¿no? Va a estar por ahí, que es Rosa Bonheur, Bonheur, también está, cuando tiene H me cuesta, Bon, H-E-U-R, ¿no? Bonheur, supongo que se pronuncia. También del siglo XIX, ella es del 1822, creo que fallece en 1890, una cosa así. Y acá, si yo les dije que la anterior era súper revolucionaria y todo como de escondida, bueno, esta mujer directamente va a hacerlo todo en plain sight, como se dice en inglés, o sea, a plena vista, ahí a los ojos de todos, y me parece increíble, además, como que para mí es una risa en la cara de la gente, pero vamos a ir despacio. Se dedica a pintar animales, ¿no? Ya ahí empezamos, primero se forma, ¿no? Con su padre era artista, entonces se forma en la pintura, algo que vimos muchísimo en las artistas de esta época, ¿no?
y para atrás también, de que tenían una formación en la pintura generalmente porque o estaban casadas con un artista o porque su padre era artista, entonces eran los que le permitían hacer este tipo de actividades. Pero ella no solo que va a pintar, que ya era algo que no era extraño en una mujer, pero se va a dedicar a pintar animales, que no solo era extraño en una mujer, no es que no era extraño, sino que era un género que no estaba permitido para las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían que pintar naturaleza muerta y flores, básicamente. Eso era la actividad de las mujeres. ¿No? Como esa era la pintura que se les estaba permitida. Bueno, ella se va a dedicar a pintar animales. Y no solo que se va a dedicar a pintar animales, sino que va a visitar mataderos, va a ir a clases de universidades de veterinaria, va a trabajar con zoólogos, ¿no? Va a generar, ¿no? Como una especie de manual. Y por todas estas cosas, a ella se le va a conceder algo más adelante que ahora veremos. Pero, ¿por qué la traigo acá? Bueno, era una artista que era también abiertamente homosexual, tuvo varias parejas a lo largo de su vida, pero además era un ejemplo de top boy. ¿Qué es el top boy? O, sí, supongo que se dice el top boy, pero ¿qué es top boy para las y los y les que no saben? Bueno, top boy le dice a mujeres, creo que con hombres también funciona, no estoy segura, creo que siempre lo escuché con mujeres, pero que básicamente se visten de varón, ¿no? También retomando lo que estamos hablando de los roles de género. ¿Por qué? Porque no es que se identifican hombres, ¿no? Y no hacen el cambio de género, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta época no se les permitía, pero si hoy lo pensamos, ¿no? El top boy es algo que sigue existiendo, ¿no? Y de hecho en esa época supongo que no se llamaba así y ahora vamos a ver más adelante por qué. Pero el top boy hoy, ¿no? O sea, actualidad, ¿no? Con todo lo que ya sabemos, son mujeres que simplemente son masculinizadas de alguna manera, ¿no? O sea, se visten como hombres, tienen, ¿no? Actitudes de performatividad de género masculinas, están masculinizadas, pero no se sienten hombres, son mujeres. O sea, es básicamente eso. No es lo mismo que el transgénero o, ¿no? O sea, que la comunidad trans, por ahí decirlo, ¿no? Estos son top boys. Supongo que tendrá que ver también con transvestirse, pero como que ahí ya las diferencias no me quiero meter mucho porque tampoco tengo mucha data con eso y no quiero desinformarles. Pero básicamente es eso, ¿no? Ella es un ejemplo de top boy. Y no solo es un ejemplo de top boy, sino que va a conseguir un permiso firmado por el gobierno y por un médico, ¿no? Todos los meses o cada 3 meses tenía que ir a conseguir este permiso para vestirse de varón. Y ella lo que va a decir es que era para que no la molestaran en el trabajo, ya que estaba justamente en esto, en mataderos, ¿no? O sea, se rodeaba de hombres todo el tiempo y de esa manera como que básicamente le rompían menos las pelotas, ¿no? Pero igual, antes de este permiso, ella como que va a tener como esta fama o sí, como algo despectivo, pero que se hacía cargo plenamente, o sea, no lo tomaba como algo despectivo. Que era esto como que era medio la palabra que nos encanta, me parece, que es marimacha, ¿no? Porque era una mujer que se había criado en el campo y tenía muchas actitudes masculinas, fumaba cigarros, usaba gorra, o sea, nada, y lo seguía haciendo, o sea, tampoco se desmarcaba de esa posición y por lo como vemos que termina la historia, ¿no? Como ella consiguiendo un permiso del gobierno para travestirse, iba por ahí, digamos, va a ser esto de que hablábamos al principio de tomar algo que se dice como de manera despectiva y utilizarlo como herramienta política. También va a conseguir una unión civil con su compañera en un momento en el que el matrimonio igualitario no estaba
para nada aprobado. Pero bueno, esta mujer consigue un permiso de una unión civil con su compañera. Creo que tenía que ver, no me recuerdo ahora muy bien, pero que tenía que ver con cuestiones fiscales o de fronteras, me parece, y consigue este permiso, pero nada, me parece fantástico, me parece... Además, esto de que hablábamos un poco de la burla, ¿no? Como de hacer lo que... de doblar las reglas. Me parece fantástico. Y además, otra cosa. Esta mujer es increíble y yo, insisto, no entiendo por qué no la conocía. Además, históricamente hablando, es un monstruo, por así decirlo. Es enorme. ¿Cómo no está en los libros de historia del arte? O como yo nunca me la crucé, tampoco voy a hablar de todos los libros de historia del arte, pero bueno, ya sabemos cómo viene de la mano. Otra cosa, es que van a dejarla participar en salones, ¿no? Y fue premiada muchas veces por instituciones grandes, incluyendo la Legión de Honor. O sea, y me pongo de pie con esta mujer, o sea, porque sí, es increíble. No estoy despreciando a las dos anteriores, pero me parece como realmente increíble. Pero bueno, nada, espero que se emocionen tanto como yo cuando conocí a estas tres mujeres. Bueno, no son tres porque uno es un colectivo, pero estos tres ítems le podemos decir. Si no los conocían, a mí me parece increíble su obra. Por favor, háganme el favor de buscarlas. De las tres hay, o sea, de las tres, ya se me entiende, ¿no? De los tres temas que tratamos hoy, hay información en Google. Guarda cómo googlean la primera porque les pueden aparecer imágenes pornográficas si no escriben bien Fierce Pussy, F-I-E-R-S-C-E. P-U-S-S-Y, y hasta ahí, porque hay un género pornográfico que aparentemente es de eso, pero puede ser que también sea un juego de palabras en torno a eso, o sea, pensándolo ahora. Hay imágenes de las tres, hay poca data. Bueno, de Fierce Pussy tienen una página, pero como que no hay mucha data de ellas, más allá de lo que les dije. Obviamente seguro hay un poquito más, pero nada, compartan este podcast, así hacemos más conocidas a estas tremendos grupos y mujeres. Obviamente que hay un montón de artistas, activistas de la comunidad LGTBQI+, pero bueno, hoy les quería traer estas tres, sobre todo porque me volaron la cabeza, las conocí hace poco y me parece que históricamente generaron cosas dignas de nombrar, y aprovechando un poco esto de la fecha, que últimamente se está haciendo mucho pinkwashing, ¿no? De empresas que trabajan con este tema, para ser políticamente correctos, podríamos decir, pero que no toman medidas y no hacen cambios reales, ¿no? Como los que se deberían, como contratar gente trans, o hacer ropa que no discrimine, o un montón de cosas más que nos podemos poner a pensar en cuanto a derechos, que festejando también este día porque tenemos ley de cupo laboral trans, y eso me parece increíble. Así que nada, eso. Me parece que era una excusa. En realidad ya habíamos tratado, como dije antes, temas de esta índole, y sobre todo esto de artistas que se paren desde ese lugar de tomando lo sexual, lo del género, lo performativo, como una herramienta política, porque como si hay algo que las oleadas feministas nos dejaron en claros, es que lo personal es político. Me despido con esta gran frase épica de este podcast. Gracias por acompañarme, gracias por compartir, gracias por los comentarios, y nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.